2005 fue un año fantástico para el fútbol mexicano, con la consecución de nuestro primer título del mundo sub-17, además de un papel espectacular en la Copa Confederaciones de Alemania. Desafortunadamente, la dirigencia de Ricardo Antonio Lavolpe tuvo un final muy amargo en los octavos de final del Mundial 2006, cerrando un ciclo repleto de polémicas y relación de odio con la prensa y su archirrival, Hugo Sánchez. Era por ello esencial que el Macho, como nuevo entrenador mexicano, respondiera a las expectativas autoimpuestas en la Copa América 2007, donde curiosamente sí lo logró, por última vez en la historia de la competición sudamericana. Al menos hasta la fecha de publicación de este video, el tricolor se puso a la altura y reclamó su todavía merecido listón de tercera potencia futbolística del continente, solo por debajo de Brasil y Argentina. Hoy te cuento esa historia de arrebatos, con victorias impresionantes y no anticipadas, pero con caídas estrepitosas que nos alejaron de alcanzar una gran final. Después de la eliminación en la Copa del Mundo de 2006, la selección mexicana se quedó huérfana de entrenador. Era ya octubre cuando Hugo Sánchez Márquez detuvo su pausa obligatoria, luego de renunciar a los Pumas 11 meses atrás. Fue el Necaxa el club que le dio la oportunidad de lavarse el óxido, ya con el Apertura 2006 muy avanzado, y los Rayos hundidos en una miseria que tristemente ha sido un factor común. Al mismo tiempo, los medios de comunicación presionaban fuertemente a la FMF para confirmar al nuevo director técnico tricolor. Se dejó saber que buscaban un mexicano, luego de haber probado el proceso anterior con un argentino. Aunque al principio los candidatos eran Hugo, que se bajó de la terna anterior para concentrarse en los Pumas, Luis Fernando Tena y el Vasco Aguirre, al final la lista terminó con dos nombres, el del Pentapichichi y el del Tolo Américo Gallego, recientemente campeón con Toluca. Habían transcurrido más de 100 días y la elección no se hacía realidad, mientras el ranking FIFA nos enviaba hasta la 19ª posición, recordando que antes de la Copa del Mundo nos alcanzó para ser cabeza de grupo como el quinto mejor equipo del planeta, siempre bajo las matemáticas del máximo organismo. Duele como mexicano ver que tu país no está entre los primeros del mundo, pero después de lo sucedido en el Mundial yo sabía que no íbamos a avanzar. Desde 1993 íbamos en un plan ascendente y formidable, pero por seguir el proyecto anterior no se pudo sostener este ritmo, afirmó el que ya se saboreaba el helado. Necaxa hizo lo que pudo, pero con una plantilla desahuciada y solo 7 partidos al mando, el ex delantero no logró arrastrar el peso muerto a la liguilla y se enfocó nomás en negociar su contrato con la federación. $1.200.000 anuales fue el acuerdo al que llegó, suma muy parecida a la que ganó su eterno rival bigotón, además de que podría aumentar año con año y la bolsa podría hacerse grande con las primas por objetivos. No había otro en la mente de Ugol. Él llegó para ser campeón del mundo, no lo logró, como bien lo sabes, aunque las trabas directivas fueron murallas prácticamente infranqueables. En su primera convocatoria en enero de 2007 fue incluido un tal Neri Castillo, futbolista del Olympiacos griego, nacido en México cuando su padre jugaba en Atlético Potosino. El de ascendencia uruguaya fue criado en Sudamérica y pronto emigró al fútbol de Grecia, en donde forjó una carrera idílica, ganando 7 títulos de liga y 2 de copa. Ricardo Lavolpe ya había intentado hacerse de sus servicios, mas luego de diversas negativas fue descartado. Sánchez retomó la tarea del convencimiento, logrando el sí para el amistoso contra los gringos. Desafortunadamente Castillo solo viajó para hacer nuevos amigos, entre ellos Cuauhtémoc Blanco, pues una lesión de tobillo le impidió formar parte del duelo. Decaímos 2-0 con Estados Unidos, para no variar. A continuación se consiguió una victoria de 3-1 sobre Venezuela, y en la fecha FIFA de marzo derrotamos también a Paraguay y Ecuador. Por cierto que el México uruguayo declinó la convocatoria por motivos personales, provocando algunas oleadas de furia por parte de la afición, que veía con malos ojos el desdén. Ya luego se supo que la verdadera razón era el mal estado de salud de su madre, algo que le fue confiado al propio Hugo Sánchez, quien por ello lo volvió a incluir para los últimos 2 juegos de preparación, previo a la Copa Oro. Curiosamente, el debut de Castillo con la casaca nacional ocurrió en su ciudad natal, San Luis Potosí. Neri y 10 más, dijo su entrenador antes del partido, y además le dieron la número 10, intentando llenarlo de amor y paciencia para que reflejara su mejor versión. Esa tarde participó los 90 minutos, ayudando a una ofensiva afinada y potente, que venció 4-0 a Irán. Después regresaron al Estadio Azteca, en donde se desinfló el globo de la emoción al perder por la mínima diferencia. Sin embargo, era hora de viajar al norte para enfrentar la Copa Oro,
La primera verdadera prueba del Niño de Oro al frente del equipo al que nunca dejó de aspirar. A Cuba se le ganó a penitas, porque arrancamos con el gol en contra. Borghetti hizo el empate, y luego Nery Castillo marcó su primer tanto con la casaca verde, respondiendo a la confianza de su DT. Con una revolución en el once inicial, México se midió con Honduras, que falló una pena máxima en el primer cuarto de hora. El Temo fue víctima de las presiones catrachas en forma de besos, pero no le temblaron las piernas para mandar a guardar el balón desde el punto de cal. No obstante, el genio soltó un codazo absurdo y se fue expulsado. Con 10 hombres, el Tri no pudo soportar la furia centroamericana y terminó cayendo, debido al gol de cabeza de Carlo Costri, verdugo entonces, y 6 años después. Como siempre, la Gold Cup se aparecía como el terror de los nuevos técnicos nacionales. La de 2007 no fue la excepción. Resultaba que contra Panamá se jugaban todas las ansiedades de Hugo, que no quería viajar al sur en un clima de tensión. Para su fortuna, los palos, su saga y el portero defendieron con carácter el golecito de Carlos Salcido, amarrando las 3 unidades y el pase a cuartos de final. Ahí Costa Rica sufrió la roja de Alan Alemán a poco del descanso, pero la falta de contundencia y la buena actuación de Porras bajo los 3 palos evitaron la victoria azteca en tiempo regular. Sin embargo, una combinación de talento de Blanco y Bautista voló en dirección a la frente de Jared, que celebró así su gol número 43 para el combinado nacional. Como si no fuera suficiente la amargura de no superar con tranquilidad el primer duelo de eliminación directa, Guadalupe se la puso complicadísima a los pupilos del ex bicampeón. 70 minutos de estrés y acidez estomacal, mezclados con todas las pifias y salvadas en la portería caribeña, terminaron cuando el campeón de la Bundesliga rafagó con la pierna derecha, inhabilitando el vuelo del cancerbero. Golazo de la tranquilidad y de pase a la final. Lo malo fue que después del juego, el mismo Pavel Pardo y Ricardo Osorio anunciaron su baja de la Copa América, argumentando falta de vacaciones en un buen rato. Más tarde se les unió Carlos Salcido, otro de los europeos, por lo que pronto se encapotó el cielo azul, y la prensa acusó peleas internas en el vestidor, que se agravaron con las declaraciones de Nery Castillo. No fue convocado en el partido contra Guadalupe y lo vio desde la tribuna. Si no estoy listo para jugar contra ellos, entonces no estoy listo para jugar una Copa América. Voy a hablar con Hugo, no tengo ningún problema con él, pero si no estoy listo para una semifinal, mucho menos para una final, ni para una Copa América, sentenció muy enojado. A la final llegó también Estados Unidos, por supuesto, aunque en semifinales el mexicano Armando Archundia le hizo un favorcito, al señalar un fuera de lugar inexistente que eliminó a Canadá. Ojalá eso no hubiera sucedido, pues fue la primera piedra en el camino de Hugo Sánchez, que quién sabe hasta dónde hubiera llegado en caso de superar. Tenemos un video que hicimos hace algunos años, contando toda la historia de este certamen, por si la quieres conocer a detalle con la antigua voz de este narrador. El resumen corto es que nos ganó The Men National Team, y lo hizo con una obra de arte, firmada por Benny Feilhaber, uno de los 2 goles que marcó en toda su carrera internacional. De nuevo, los Estados Unidos enterraban una estaca en el corazón verde, blanco y rojo, sangrante desde hacía mucho tiempo, sobre todo tras el Mundial 2002, con todo y que este fue el mejor partido nuestro en toda la Copa Oro. Después de las deserciones, la lista de Hugo quedó conformada así. Solo se llamó a 2 guardametas, Guillermo Ochoa y Osvaldo Sánchez. En defensa se contó con Johnny Magallón, Rafael Márquez, Israel Castro, Ramón Morales, Fausto Pinto, Francisco Javier El Maza Rodríguez, José Antonio Castro, Gonzalo Pineda y Jaime Correa. A la media llevó a Jaime Lozano, Gerardo Torrado, Fernando Arce, Alberto Medina y Andrés Guardado. El ataque fue conformado por Cuauhtémoc Blanco, Adolfo Bautista, Omar Bravo, Jared Borghetti, Juan Carlos Cacho y Nery Castillo. A pesar del berrinche, el técnico se mantuvo firme en su decisión de incluir a Castillo en la lista para la Copa América, confiando en su talento y potencial para marcar la diferencia. Vaya que no se equivocó. Por cierto que Jared Borghetti no pudo jugar el torneo por una lesión y terminó sustituido por Luis Ángel Landín. Otro al que le hubiera encantado estar fue el Kikín Fonseca, quien después de un pésimo año con Benfica fue repatriado por los Tigres, pero él creía tener el nivel para viajar al sur. Hugo no lo incluyó en la lista, y el que fuera su delantero en los Pumas se lo reclamó, pues consideraba que él nunca habló mal del Penta en la época la volpiana. Para la Copa América yo no estoy en la lista, y eso yo lo tomé muy personal, muy personal. Hablé con Hugo y le dije, oye Hugo, no te puedo creer, yo siendo contigo incondicional. Había muchas críticas entre la Volpe y Hugo, y la prensa decía que Hugo era de tal manera y que la Volpe y esto y lo otro, y gente de la Volpe. Y cuando estaba la Volpe, muchos jugadores le tiraron a Hugo porque Hugo criticaba a la Volpe. Yo estaba en esa selección de la Volpe. Yo le dije, oye Hugo,
yo en ningún momento he tomado partido por otra persona. Hay otros que sí. Le dije ahí en medio campo, le dije, hay otros de los que tú tienes aquí que vas a llevar a la Copa América que en su momento te tiraron con todo. Y yo que he sido incondicional contigo, que tenemos una... Le dije, porque esto futbolística no es futbolístico, no es un tema deportivo. Que porque yo estoy igual o mejor que varios de ellos, de mis compañeros. Y él me decía, no, chaval, es un tema deportivo. Y le dije, no es cierto. Por primera vez en la historia, la competición se llevaría a cabo en Venezuela. 42 ediciones después, gracias al cronograma de rotación establecido en 1987, la República Bolivariana fue la última de las 10 de Conmebol en hospedar, cerrando dicho ciclo. Fueron 9 las sedes seleccionadas para recibir a los equipos, un récord. El Estadio Olímpico José Encarnación Pachencho Romero, en Maracaibo. El Estadio Nacional Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal. El Estadio Monumental Juana la Avanzadora Ramírez, de Maturín. El Centro Total de Entrenamiento Cachamay, en Ciudad Guayana. El Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida. El Estadio Metropolitano de Lara, en Barquisimeto. El Estadio Olímpico General José Antonio Anzoátegui, en Puerto La Cruz. El Estadio Olímpico Agustín Tobar La Carolina, en Barinas. Y el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Estos últimos dos recibirían solo un partido cada uno. El presupuesto asignado por el gobierno de Hugo Chávez fue de $40 millones, pero por razones bastante opacas, el gasto final fue de 900 millones, es decir, un 2.150% mayor al anunciado, todo pagado con dinero público, por supuesto. Increíblemente, la Copa América más cara hasta ese momento había sido la del 95, con un costo de 25 millones de los verdes. Brutal. México recibió y aceptó gustoso la nueva invitación al campeonato, a diferencia de Estados Unidos, que se puso sus moños por conflictos con el calendario de la MLS, por lo que se le hizo una llamada a Costa Rica. Finalmente el tío Sam se arrepintió y sí fue parte del avión que viajó a Venezuela. En el grupo A jugaron los anfitriones junto a Bolivia, Uruguay y Perú. En el B apareció México al lado de Ecuador, Chile y Brasil. Y finalmente en el sector C se midieron Colombia, Estados Unidos, Argentina y Paraguay. Calificaban los 2 mejores de cada grupo, además de los 3 mejores terceros lugares. Era muy difícil quedar fuera. La llegada del equipo a Venezuela fue un respiro de aire fresco. Curiosamente, la atmósfera en Puerto Ordaz, aunque tensa, también estaba cargada de una determinación renovada. Sánchez aprovechó este nuevo comienzo para reforzar la unidad del equipo y preparar una estrategia tremenda contra la terrorífica Brasil. Hay que recordar que la canariña se encontraba en pleno recambio, sin Ronaldinho, ni Ronaldo, ni Rivaldo, ni alguna de las grandes figuras que decepcionaron en Alemania. Los nombres más fuertes eran Maicon, Dani Alves, el bizarro Wagner Love y el joven Robinho, la lumbrera más importante en ese momento, ya como jugador del Real Madrid. El partido contra Brasil, siempre un desafío a pesar de su plantilla, se perfilaba como una oportunidad para redimir los recientes fracasos y demostrar que el México de Hugo podía competir al más alto nivel. Con un equipo rejuvenecido y la moral restaurada, el tricolor salió al campo con la firme intención de sorprender al mundo del fútbol en el estadio Cachamay, que estaba a reventar. El técnico no tuvo dudas en dejar sentado a Cuauhtémoc, Bofo, Omar Bravo y hasta Osvaldo Sánchez, de manera sorpresiva y respondiendo a la alternancia. Diego y su dorsal 10 se asomaron como la figura que la rompía en el Werder Bremen, pero que acabaría diluido cada vez más, hasta desaparecer entre las sombras. Repartidas las charlas motivacionales y revisadas las redes de las porterías, el argentino Sergio Pezota mandó a los 22 hombres a jugar al fútbol. La primera falta fue mexicana, generando un centro globeado que nadie pudo rozar y Ochoa recogió. Aunque los calcetas rojas querían pasar la bolita, fue el scratch el que bailó con la red. Era Diego, después de un disparo que le cayó en los pies, anulado por un fuera de juego inexistente, demostrando que eso del mal arbitraje también nos ha favorecido en el sur. Gilberto le dio vagina a Fernando Arce por la banda, antes de que Neri le prendiera la mecha a su propio juego bonito, driblando a varios amarillos, aunque sin conseguir algo a cambio. Rivas de Acuña le hizo un cañito de aquellos a Magallón, quien le cobró la factura. En el primer tiro de esquina hubo pocos problemas, pero en el segundo se lanzó Paco Memo, oliendo el peligro pegado a su palo. El Pentapichichi ya estaba algo molesto. La marca pegajosa sobre el niño malcriado le dio doble mazapanazo y el profe le pidió prudencia, en lo que nuestro fajado entrenador removió la basura y la afición medio se emocionaba. El de camiseta a rayas era un imán de los camarógrafos, con una popularidad ganada por ser el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Por ahí se asomó Dunga, campeón del mundo en el 94, y que ahora cumplía su primera de 2 etapas al frente de Brasil. Castillo le tuvo fe al lanzamiento de Ramoncito Morales. Masdoni salió presto a recostar, igual que el número 13, color azul. Cacho la bajó bello de pecho,
lo que no le gustó al rival y lo tumbó. A continuación se apropió de un robo a Silva, rafagando con bastante mala puntería. Con sangre pesada, Diego espejó a Rafita y en el salto le dio con el antebrazo a la altura del abdomen, sacándole el aire por unos instantes. Maicon desbordó fácilmente por encima de Fausto Pinto, y Robinho hizo acto de presencia con una chilena muy estética, homenajeando a ya sabes quién, pero fallando en el objetivo. Y fue al minuto 23 de tiempo corrido cuando sucedió uno de los goles más hermosos de la selección mexicana que ha cantado este narrador. Comenzó con una jugadilla de Castro que rebotó en dirección a Juan Carlos Cacho, cuya visión y toque magníficos asistieron a Nery Castillo, quien usó el zapato izquierdo para recibir y deshacerse de Juan, testigo vivo del golazo para el dorsal 21. Con esta obra de arte en el bolsillo, el sanluisino pagó todas sus deudas con la fanaticada tricolor y las faltas de respeto a su timonel, encaminando la que podría ser la victoria más importante en nuestra historia sudamericana. Sin embargo, la anotación y sus poquitas buenas actuaciones posteriores también se convirtieron en la bandera para creer que ya era una leyenda del fútbol mexicano, alcanzando extremos nefastos poquitos años después. Sí, que pueden hacer cosas distintas. Vemos aquí a Nery. Nery, gran jugada, ¡gol! Es un golazo, muy bien Cacho. La pentacampeona quiso responder de inmediato con un tubazo chueco, celebrado a placer por el mariachi. Luego la intención no superó las manos del de los rizos, lo mismo que Castro con el jarrón de la defensa. Aunque el capitano de la banda en la frente amenazó con quedarse con la opción, fue el zurdo futbolista de las Chivas el que se adueñó de ella. Y como si fuera una repetición de ese tiro libre que le marcara a Argentina 3 años atrás, su parte interna dibujó una comba perfecta y exquisita que dejó parado al golero de la Roma. A ver quién le pega, Ramón. ¡Gol! El segundo. Y ahora sí, cuidado, Brasil está perdiendo por 2 y no es fácil una reacción ni del mismísimo Oro. Golazo de Ramón Morales, golazo de la selección mexicana en un tiro majestuoso, exactamente a la posición inalcanzable para Helton, un tiro soberbio y aquí tenemos a Hugo Sánchez con la reacción. Orgulloso, Hugo agitaba las manos como director de orquesta. El Chapulín movía las caderas arrítmicamente y como niños de primaria, los brasileños cayeron en offside. La torcida miraba agüitada y el banquillo otro poco, desesperados por la superioridad norteamericana. Gilberto se bañó del mar de los abucheos con un tiro de mediana distancia y mediana calidad. El gimnasta devolvió el balón bajo la marca del minuto de añadido, pero hubo tiempo de la última chance de Nery, quien luego de bailotear se quiso encumbrar con una rabona, taponeada por Juan, el que le reclamó muy molesto la falta de respeto, entre todas las comillas. Con 2 sablazos fue que México se llevó al descanso tremendo marcador de 2 a favor y 0 en contra. Brasil retornó primero, ansioso de al menos igualar, y con el ingreso de Anderson, quien perdiera ante Giovanni, Vela y compañía a la final del Mundial Sub-17 en 2005, pero igual fuera contratado por el Manchester United ese mismo verano de 2007. También entró Alfonso Alves por el ano, personaje que por suerte no tuve que nombrar más en su floja participación. Un rato después saltó el defensor de Barcelona, seguido por sus compañeros, concentrados en vestirse de gala esa noche en Ciudad Guayana. Tras un larguísimo saque de meta, Castillo soñó con la gloria del doblete, siguiendo solo el aplauso. Condujo desde la derecha para exigir el centro raso de Morales, desviado con peligro a la parte alta de la red, activando la reflexión de Dunga. Anderson la mató con el pecho y de izquierda intentó al poste más lejano. A su pelota le fue infiel. Sin bajar las revoluciones, Gilberto Silva se elevó en el área con un testarazo erróneo y Robinho caló la firmeza del Kaiser de Michoacán. Una faltita sobre Arce nos permitió entrar en el área y el posterior merequetengue, donde Cacho debió meter su primer gol como internacional, pero la palomita fue al muñeco. Castillo verdaderamente quería tocar con la cabeza, aunque lo hizo con la mano, y por eso se llevó la amonestación. Al 58 vimos la primera gran intervención de Memo Ochoa, achicando con valentía ante la filtrada para Robinho, que le rebotó la esférica en el cuerpo. Alex estaba vuelto loco con la presencia del surgido en Danubio, rasgándole las vestiduras cuando ya se iba a todo vapor. El segundo tajadón del canterano americanista sucedió al 62, rechazando con ambas palmas la bomba nuclear de Alves. Pudo convertirse en una contra mortal, nada más que Gerardo Torrado solo pudo usar bien su pierna izquierda un par de veces en su carrera. El mismo Afonso Cinele quiso vender un penal que el árbitro le compró, pero con tarjeta de crédito. No tardó mucho en llover otro balón de lado a lado, en donde un frentazo puso de nervios otra vez al periodista, y en la instantánea los calcetas blancas exigían mano, pero la repe demostró que fue con el hombro. Le llegó la hora del debut a Omar Bravo,
sustituyendo al voluntarioso Cacho. Con 20 en el cronómetro, Arce dejó enfiladito a Castillo, cuyos egoísmos brillaron al no tocar a Morales, encimándose y perdiendo un claro 3-0. El portero debutado por la Volpe voló en vertical para rasguñar el rafagazo de Robinho, que amenazaba con romper el de 90 grados, momentos antes de ver los calambres de Castro, que le hicieron marcharse en lugar del gringo. Sin darle chance de entrar, en un tiro desde el vértice, la selección mexicana se salvó del merecido tanto del descuento, cuando el chaparrito Pinto expulsó sobre la raya, y al tiempo que Torrado cometió su falta en las inmediaciones del área, vimos aparecer a Dani Alves y Jaime Lozano, ya recuperado de la depresión por no asistir a la Copa del Mundo. Una tercia de centros consecutivos enmarcaron a las desesperadas intentonas brasileñas por meterse en el resultado. Sin embargo, una defensa de hierro sólido les impidió desde todos los ángulos. La bienvenida para Alves fue con cartulina de amonestación, pues no pudo impedir la escapada de Neri. Tristemente, Jimmy no se entendió con su delantero. La línea trasera del Brasil se paró justo a tiempo para dejar en fuera al de las cejas prominentes. Y en la otra área no ocurría otra cosa que la falta de idea verde-amarela, algo muy raro de ver. Robinho sí fue el más incisivo sobre el arco de Pacomé, que pensó en atrapar una bola de fuego serpenteante y mejor la echó al fondo. Una vez más se quedó solito el multicampeón griego, quien ahora sí quiso compartir, pero eligió el momento menos correcto, lo que se levantaba la pizarra electrónica con el dígito 3. Algún foul chiquito señaló al argentino, al que Juan y Robinho le reclamaron llenos de impotencia. Todavía el lateral de Sevilla se sumó al ataque para empujar a los suyos, solo que nada le salió. Pero la jugada que nunca podremos olvidar es el último contragolpe en Eric Castillo, que arrancó en su media cancha y posición correcta, entrando en el área con quiebra al cancerbero, previo a sentarse a la mesa, ponerse el babero, agarrar los tenedores y devorarse un gol terrible y cantado, que hubiera sentado en la cédula un resultado prácticamente imposible de repetir. No obstante, México reafirmaba su extrañísima y reciente paternidad sobre Brasil, pues desde la final de la Confederaciones 1999 sumábamos 6 victorias, 2 empates y solo una derrota ante el equipo más futbolero del planeta Tierra. Quién sabe si algún día tú o yo lo podamos volver a ver. Contento de sacarlas, pero el triunfo es de todos, ¿no? El triunfo es de todo el equipo, de todos los que estamos aquí. El equipo mostró mucha personalidad y pues bueno, ganamos todos. Pasó lo de Argentina, llegó igual Rafa y me dijo que ahí que le tirara, que me tomara mi tiempo. Y pasó ese deseo de buscar conseguir ese gol y bueno, gracias a Dios, porque creo que fue gracias a Dios, pudimos concretarlo, ¿no? Hoy te volviste a acercar a él, le dijiste pégale, tómate tu tiempo. Sí, sé de la capacidad de Ramón, aparte estaba del lado de él, así que bueno, darle la confianza también al jugador hace que pueda tener este tipo de goles. Noté en el equipo brasileño bastante respeto hacia la selección nacional mexicana, porque hubo entradas que no parecían brasileños, parecían, no voy a decir que otra nacionalidad, porque hay que no se enfaden mis amigos con los que nos enfrentamos el domingo anterior. Pero sí me sorprendió que el partido se lo tomaron muy en serio y eso nos sirvió mucho a nosotros, porque realmente enfrentar a un equipo tan fuerte como Brasil, pues es lo que necesitamos, que los jugadores se vayan curtiendo y vayan adquiriendo esa experiencia, esa madurez, pero me gustó que Brasil le haya tenido el respeto. La espectacular victoria sobre Brasil no fue la única buena noticia en el seno del tricolor, ya que pese a estar relegado a un segundo plano, Omar Bravo se ganó la atención del Stuttgart, que según medios alemanes lo seguía de cerca junto al Borussia Dortmund. Aunque finalmente el jugador no llegó a la Bundesliga, sí brincó al otro lado del charco con el Deportivo La Coruña, dentro de lo que fue un discreto paso en su exitosa carrera, que ya tiene su respectivo video donde te platico largo y tendido todo lo realizado por este goleador de cepa. Ya sabes cómo encontrar el link. Mientras que al campamento brasileño le tiraron con todo, principalmente a Doni por quedar separado en el misil del Moncho. Para los de Hugo todo era miel sobre hojuelas, y la prensa destacó el relevo generacional con hombres como Guillermo Ochoa, Israel Castro, Fausto Pinto, Jaime Correa, Juan Carlos Cacho y Fernando Arce, las nuevas caras del proceso. Ahora tocaría medirse a Ecuador, que cayó por 3-2 ante Chile con un tanto de Carlos Villanueva al minuto 87 y un doblete del Chupete Suazo. Ramón Morales destacó el ritmo competitivo que les dio la Copa Oro, muestra de que sí se podrían librar ambos torneos con beneficio, a diferencia de años posteriores, en los que por presiones de la CONCACAF y tibieza de los directivos, hemos optado por formar planteles A y B que cercenaron nuestras aspiraciones competitivas. También Eric Castillo, la figura del encuentro pasado, destacó su satisfacción por el trabajo del técnico y agradeció a sus compañeros por el esfuerzo mayúsculo,
enganchándose con los críticos, aunque eso sí, Jorge Vergara reconoció que a la mayoría de los detractores los dejaron con la boca cerrada. Memo fue otro de los que se llevó las palmas y se dijo satisfecho por lo que fue un gran encuentro, pero de cualquier modo no todos la pasaron bien, como Andrés Guardado, que sufrió una conmoción cerebral en la final del torneo norteamericano y siguió experimentando mareos que lo dejaron casi descartado para enfrentar a los de amarillo. Para preparar el partido, el macho decidió encerrar a sus pupilos y no hablar con los medios ni antes ni después del entrenamiento en el estadio José Antonio Anzoátegui, pese a que el choque se llevaría a cabo en el Monumental de Maturín. Los 3 puntos sellarían el pasacuartos, aprovechando que Robinho encaminó el grupo con una excelsa actuación para doblegar 3-0 a la Roja, y al otro día Armando Archundia tuvo participación, mas su actuación en el Perú contra Venezuela fue muy criticada por los primeros, quienes lo acusaron de no marcar un penal. Ya en la ciudad de Maturín, ambos tricolores se enfrentaron con una mezcla de tonos, desfilando en las butacas. El boliviano René Ortube encendió la luz para que rodara la pelota, y Sánchez casi la apaga desde los 30 segundos al regalar un saque de meta. En su afán por rematar, Tenorio derribó a Pinto, y luego fue Cacho quien cayó, en lo que el Jimmy le sacaba unas sonrisas al cuerpo técnico desde la banca. Al Alacrán lo empujaron por la espalda, Neri hizo bailar las redes con un centro, y el del rebaño solo observó el viaje de la número 5, que se marchó hacia la publicidad de Movistar. Magallón fue bajado de la moto, y después salvó su puerta con una estirada para desviar el peligro. No obstante, su compañero se quedó tendido por un duro encontronazo en la misma jugada. La respuesta azteca fue un chutazo que se estampó con el botín rival, y en la contra fue la dupla tapatía la que resolvió el problema presentado durante el primer cuarto de hora. Crackstillo recortó en el área, pero su globito fue alejado por una frente. De los guantes salió valiente para cortar un avance, y la panorámica del estadio reflejaba el ambientazo que se vivía, encendido todavía más cuando el 22 apareció la genialidad del nacido en San Luis. Con una bicicleta maravillosamente pedaleada con la zurda, el de Olympiacos abrió la cuenta con su facilidad inaudita, esa que no dejaba de ilusionarnos con que finalmente teníamos una llave maestra, capaz de abrir cualquier portón. Por supuesto que su talento también era imán de faltas, provocando una amonestación para Iván Hurtado, el único castigado del encuentro. De volada hubo otro choque, y al de suéter azul casi le lloviznan por culpa de una nube que se alcanzó a desvanecer en las alturas. Castro ya quería meter segunda, pero le apagaron a Fe con un manotazo. Llegada a la media hora, un disparo de Ferrando zumbó apenas afuera de los 3 palos. El del guantelete dejó claro su dominio del cajón, pero el Chucho casi lo vacuna con un fogonazo que engañó hasta al técnico, que ya lo celebraba. Una infracción casi nos sale muy cara por culpa de los rebotes en el área, mismos que aprovechaban los del cono sur para igualar, hasta que el abanderado les amargó la danza. De inmediato los Esmeraldas respondieron, pero Arce dejó ir el gol no en una, sino en 2 ocasiones. Hugo daba instrucciones a su línea ofensiva, y de boleto fue la velocidad del que jugaba en Grecia la que levantó al público de los asientos, obligando al esfuerzo colectivo a detenerlo, antes de que un par de faltas dieran fin al primer tiempo. Para la vuelta el oponente modificó sus cartas, dándole minutos a Neiser Reasco, y a más de uno se regresaron los nachos cuando Ecuador tuvo de frente el empate, sin poderlo empujar. El guardián de la Minerva realizó un vuelo de exhibición como si fuera MX2 y luego se la quedó por arriba en lo que fue una actuación aderezada por sus oportunos lances para desarmar al rival. Entonces llegó una gran pared que el de Tijuana no supo definir, y al 64 ingresó Bravo para definir el encuentro, al que todavía le faltaban las acuarelas del de múltiples nacionalidades, que pintó una rabona y después se enfiló al marco, hasta que el del trapo le puso stop a su carrera. Walter Ayoví entró a la cancha e impetuoso tocó el timbre de inmediato. Los centros del conjunto ámbar parecían rezos desesperados para buscar un milagro, y los impactos desde donde fuera se encontraban siempre con pared, ya fuera la de Jalisco o la del recinto. La pizarra iluminada anunció que el playera 21 se iba por Cuauhtémoc Blanco, y del otro lado se fue el del mismo dígito para dar ingreso a Félix Borja, con todo el peso de conseguir la equidad, faltando poco más de 10 minutos para que se acabara la frente. El relevo picoteó un testarazo que Sánchez atrapó, aunque todo ocurrió en posición adelantada, y ahora le tocó al Tlatuani clamar su protagonismo, gracias a la educada diestra que tantas alegrías le dio a este pueblo, y que hacía famoso a cualquier delantero, esta vez al de los Mochis, que duplicó las cuentas con el sello de la casa. Se le mueve Bravo, qué buen balón, excelente Bravo. ¡Gol! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Gol que mata! ¡Gol que te acerca al primer lugar! Para acabar con el partido, Sánchez metió a Pineda, quien miró a su equipo negociar un córner, y poco más tarde Edison Méndez se encontró una bocha imposible de ignorar, por lo que le metió toda la lengüeta. Sin embargo, contó con la fortuna de un desvío para batir al que alguna vez fue Cerillito. La presión atrapó a los que todavía estaban en desventaja, obstinado en salvar el pellejo con pases filtrados que iban fácil al golero, y tras se caer el partido los verdes no sufrieron más, por lo que cosecharon su segundo triunfo del certamen, y
firmaron el pase a la siguiente ronda. El resultado fue muy bien recibido por una plantilla que a base de victorias olvidaba lo sucedido semanas atrás frente a los gringos. Y hasta Omarcito se mostró aliviado luego de anotar su primer tanto en casi 2 meses de malaria, confesando que llegó a sentir desesperación. Una vez más Nery Castillo fue la diferencia y lo nombraron MVP, pero había más por destacar, como el cambio en la portería y los minutos dados al tempo. Y durante la semana mantuvo a la fanaticada nacional de cabeza por los rumores de que se retiraría de la selección. Según la prensa, el de Tepito estaba molesto por la nula actividad que le dieron frente al Scratch, motivo por el que habló con el técnico y le anunció su decisión de no acudir a más llamados después de finalizado el certamen. Claro que esto fue puro humo, y el nuevo futbolista del Chicago Fire lo desmintió bastante molesto, insultando a los autores de dicha noticia y llamándolos mentirosos. Se me usa para vender y para sacar nota. A nadie le gusta estar en la banca, pero son decisiones del entrenador y las respeto. Realmente no me interesa lo que opinen. Por eso a veces no me gusta dar entrevistas. Son unos pobres pendejos esos que están comentando, dijo con su peculiar estilo. Como bien recuerdas, este no fue el final del Divo en la selección, con la que le alcanzaron las piernas para jugar el Mundial de Sudáfrica 2010, donde le marcó un penal a Francia. Ahora bastaba con un empate ante Chile para ser líderes de grupo. No obstante, el técnico quiso mantener los pies sobre la tierra y señaló que todavía había muchos aspectos a mejorar, comenzando por los pases. También adelantó que haría cambios en el partido inicial, entre los que se esperaban el canterano del Atlas. Fue dado de alta y se declaró listo para debutar en el torneo, a la par que se cocinaba su supuesta llegada al PSV Eindhoven. Esta vez el entrenamiento fue en el Deportivo Simón Bolívar bajo un ambiente caótico. Coincidieron con un concierto del cantante Carlos Vives, además de la apertura del estadio Anzoátegui, que contó con personalidades y funcionarios del gobierno venezolano. México buscaba ganar sus 3 partidos de grupo por primera vez en la historia del torneo, y el rival parecía estar a modo debido a sus 4 bajas por lesión, que incluían a Reinaldo Navia, Miguel Rifo, Rodrigo Meléndez y el Mago Valdivia. Aún así, no todos estaban satisfechos, ya que el Bofo Bautista confesó su frustración por no destacar dentro del esquema de juego, caso contrario al de Ramoncito, quien se dijo feliz por la continuidad recibida. Al que ni de chiste sentaron fue a Johnny Magallón, consentido del técnico al ser el único con 660 minutos disputados en la gestión, todos los posibles, y cuya participación solo se vio en duda por un malestar estomacal, del que logró reponerse. Desde el primer minuto ambos frentes soltaron las patadas karatecas, con peor saldo para los Clorofila, aunque Gonzalo Fierro se llevó de inmediato una llamada de atención. Los de Tenochtitlan también mostraron el cobre, más las primeras balas fueron cortesía de Chile, ambas capturadas sin complicaciones por Ochoa, de vuelta en el arco. El alacrán levantó la cola para ganar una infracción. Suazo casi se hace de un pase largo, y Hugo les pedía más atención, pues las desconcentraciones pueden terminar en fatalidad. Al Temo también lo atropellaron, y acusó el paso de los años cuando se tardó en reincorporar. El referee regañó a un inquieto niño de oro, que no paraba de discutir por los maltratos sobre su artillería. Fue hasta el 12 que apareció Claudio Bravo para ganar la dividida. La gente emitía el grito que en ese entonces no estaba prohibido, pero igual no servía para nada. Nelson Acosta observaba nervioso desde la banca como el de Tlatilco levantó un cable desconectado por el cancerbero. Después el Chupete bailotó frente a 2 para conseguir un foul, y el dardo casi se le encaja a Paco Memo, que sobre la línea mostró excelentes reflejos. Humberto impactó de volea directo a la pista de carreras. El de negro descolgó un servicio templado. Posteriormente atrapó un débil cabezazo, mientras que su colega también anduvo ocupado sin ensuciarse más allá de las calcetas. Juan Lorca se llevó la mano al tobillo, pero a nadie engañó con su colmillote. Pineda ensayó apenas al costado. La lucha en el ombligo de la cancha era constante, al igual que las granizadas del nacido en San Antonio. Y el Cuau se llevó su nalgadita antes de que el cadenero sufriera una aparatosa caída que paró el partido. La humedad era tal que Sánchez se quitó su saco para presumir una camisa azul de manga corta. Y pese a la leña, el cuadro rojo prendió una mecha que tronó centímetros de la carpintería. De inmediato arribó una media vuelta de Manuel Iturra que zumbó muy cerca. Tan cerca que hasta su técnico se llevó una mano al rostro. Y pese a que atropellaron a otro rival, el silbante dijo que no había tiempo para más, con lo que restarían solo 45 minutos de jugar al balón. El arranque trajo la entrada a Adolfo Bautista por Guardado y comenzó con una amarilla para Rocco. La ejecución de este balón parado fue buena, mas no lo suficiente como para superar al de un 84. Y después en la cabaña de enfrente el americanista recostó para dormir un chancletazo. Luego se tendió con mucho aplomo para bajar de la cortina a un rapado que buscaba el gol del triunfo. Y una entrada por atrás se pitó en el Ecuador antes de Comar fuera con los tachones por delante, también ganándose la amarilla. Poco le importó al sinaloense, que buscó centrar pero se encontró con un desvío. El remate del Jimmy fue para arrancarse los ojos, recibiendo un castigo del contrario por maltratar a la de Garros. Villanueva resguardó bien el balón y sobre el 60 se desató el griterío por una caída dentro de zona prohibida, misma que nos disculpó el paraguayo Carlos Amarilla, elegido para llevar las acciones. La molestia habría sido mayor, pero a un verde le faltaron milímetros para conectar el buen centro del Venado, mientras que a la siguiente Claudio se hizo del esférico.
Un zurdazo muy lejano apenas hizo hincarse al de los chinos, y Medina se escapó, mas le faltó una gota de gasolina para explotar en el rectángulo. El bofo quiso jugar de espaldas, pese a que no había nadie más que el guardaballas, y en la réplica llegó un trayazo que se fue hasta el foso. Otra vez el oponente tiró del gatillo, solo para que el balonero tuviera que correr y la afrentara de ida y vuelta. Ahora con México obteniendo un córner antes de los cambios, uno por bando. El guanajuatense, que antes se quedó cerca de rasurar un balón, trazó su parábola hasta las manos del camisa 1, y este miró otro meteorito pasar, pero iba a capturar un nuevo envío de cara a los últimos 15 minutos. Con un jalón, Pineda detuvo un contragolpe yéndose a la libretita. Después Marc González tomó el lugar de Lorca, e Iturra se animó a estirar la resortera, pero mató a una golondrina. Suazo desparramó rivales como siempre lo hizo. No obstante, la saga despejó su último toque. Arce ingresó por el recién amonestado, y un mazazo del campeón con Chivas generó aire en la red. Se marchó hacia los fotógrafos. El gringo Castro gritó help por un patín del que se tuvo que sobar, y ni entre dos le sacaban el Nike a quien ya esperaban con ganas en Monterrey. Con un último esfuerzo para detener los embates del Tri se terminó la partida, un 0-0 con el que la gente no estuvo de acuerdo, aunque a los chilenos les sirvió para arañar su pase como parte de los mejores terceros. Sin embargo, más tarde se les pasaron las cucharadas en el festejo, desatando un fuerte escándalo de indisciplina conocido como Puerto Ordazo, en el que 5 jugadores de la Roja provocaron destrozos en el Hotel Maraín tras enfrentarse en estado de ebriedad contra gente del staff, a la que amenazaron, ofendieron y aventaron comida, según diversos testimonios. Días más tarde, los chilenos fueron vapuleados por la Canariña, que los echó de la competencia con un abultado 6-1, y las consecuencias inmediatas trajeron una suspensión de 20 partidos para Álvaro Ormeño, Rodrigo Tello, Reinaldo Navia, cuyo traspaso al Colo-Colo quedó cancelado, Pablo Contreras, Jorge Vargas y Jorge Valdivia, además de la renuncia de su director técnico. Los señalados amenazaron con denunciar a la prensa por dar su imagen al revelar una entrevista con la Mucama, quien narró los hechos en el Canal 13. Irónicamente, este suceso que marcó al país acabaría por ser un beneficio, pues dio paso al relevo generacional impulsado por su nuevo entrenador, Marcelo Bielsa. Y con ello arrancó lo que sería su etapa dorada, traducida en 2 campeonatos que te narraré próximamente. Mientras tanto, los aztecas amarraban el primer lugar relegando a Brasil gracias a sus 7 puntos, con lo que se medirían a Paraguay, que aplastó 5-0 a Colombia, derrotó 3-1 a Estados Unidos, cayó por la mínima frente a Argentina. Este duelo traería muchas caras conocidas como Darío Verón, Paulo da Silva, Cristian Riveros, Carlos Bonet y Salvador Cabañas, además de Roque Santa Cruz. Sería el tercer enfrentamiento del año contra los rojiblancos, con saldo de una victoria para cada frente, hasta ese momento. México repetiría estadio, gran ventaja debido a que ya estaban acostumbrados al mal estado del campo, empeorado todavía más por las condiciones de lluvia, por lo que prefirieron entrenar en una cancha aledaña. Para el conjunto guaraní, el traslado no fue fácil, ya que en el vuelo la lluvia intensa impidió que se pudiera divisar la pista, y tardaron más de lo esperado con sus respectivos momentos de tensión, pero aún así el Tata Martino se mostró confiado de calificar. También Cardoso y Chilaver vieron más fuerte a su país sobre los mexicanos, sin contar con que estos darían uno de los partidos más impresionantes que se les recuerde en este milenio, y sin duda el mejor, la era del macho. México contra Paraguay, 3,000 mexicanos, Ricardo Peláez. ¿Cómo estás, Javier? La gente está muy prendida esperando que México retome lo que le dio éxito en los 2 primeros partidos. México debe de ganar el día de hoy, no hay mañana. Bueno, vamos escuchando, sí. México contra Paraguay. Ritmo de juego, seguridad y velocidad. Contra defensiva, liderazgo y contundencia. Tercer juego contra los paraguayos en la era Hugo Sánchez. Los guaraníes se defienden por nota, con Darío Verón, Julio César Cáceres y Paulo da Silva, y con una gran media de contención. La verde debe ser muy inteligente, dejar pocos espacios atrás y adelante aprovechar el regreso de Neri Castillo con su desequilibrio y gran momento futbolístico. Usted estará en presencia de un duelo con férreas marcas en medio campo y con pinceladas de gran fútbol. México contra
contra Paraguay. La paciencia será fundamental en el camino a la victoria. Según los protagonistas, la paciencia, el descaro y las buenas individualidades serían los ingredientes para doblegar al cerrojo guaraní, que solo había encajado 2 tantos. Pero según su técnico, que prometió no salir a especular, esto era más por fruto de la casualidad. Con amenazas de lluvia y encharcamientos, pero sin nerviosismo, los del Macho se bajaron del camión con el objetivo de jugarse su prestigio y formar parte de los mejores 4 en el certamen. 3,000 mexicanos se dieron cita en el complejo, apoyados también por la gente local, que pagó por lo menos $25 en reventa para hacerse de un boleto. Y la previa tuvo de todo, desde entrevistas al Jimmy hasta imágenes de Fausto Pinto y Correa, observando unos delfines. Tal vez lo más llamativo fue ver al compayito con diversos elementos del equipo albirrojo, incluido su estratega, que desde entonces iba aclimatando a este tipo de cápsulas de Televisa. Serían su pan de cada día años después. Señor director técnico Gerardo, se sabe que la selección mexicana nunca le ha ganado a Paraguay en Sudamérica. ¿Cree que esta ocasión sea la excepción? Falta que no. Muchas gracias, compañero. Obviamente yo vengo a echarle porras a la selección mexicana. No hay problema. En las gradas destacaron un par de fanáticos con máscaras de Hugo Chávez y Vicente Fox, lo que desató gritos de desaprobación para el venezolano, y la aparición de militares para pedirle a sus portadores que se las quitaran. La transmisión hacía un recuento de los mejores goles en este torneo, nombrando por votación al de Neri frente a Brasil como el mejor, y antes de pasar a vestidores hubo un abrazo de emplumados, pese a que los dos estarían en el banquillo. Liderados por Márquez, los jugadores hicieron su aparición en lo que entrevistaban a Sánchez, siempre listo para este tipo de escenarios. Sí, estamos ya listos. Creo que la lluvia no va a llegar, nos tenía preocupados porque la cancha estaba bastante húmeda y afortunadamente el sol ha secado un poco la cancha, aunque está bastante pesada. Hugo ayer decía, nervioso yo solamente cuando salte una plaza de toros. Sí, realmente hacer lo que a uno le gusta y lo que uno conoce y lo que uno domina, pues a mí me da mucha envidia no estar allá adentro, pero bueno, desde aquí lo disfruto también. Suerte, Hugo, gracias. Tras esto se guardó silencio para escuchar los himnos de ambas naciones. Una gráfica mostraba la brutal aprobación de Hugo, aumentada hasta el 85%, gracias a los triunfos obtenidos en ese certamen. Lástima que el final de su gestión sería tan nebuloso. La ex estrella del Real Madrid se dio tiempo para bromear con los suplentes, vestidos en su casaca naranja, mientras que los de arranque se tomaban la foto, iban al volado y tenían una última plática en lo que Blanco Bravo masticaba chicle a la espera de entrar. Luego de que unos botines Puma movieron el balón, Aldo Bobadilla condicionó el partido prácticamente en el inicio, cuando se jugó el todo por el todo dentro de su área y perdió tras derribar al de Uniceja, lo que le costó la roja y también que se marcara un penal. Esto obligó al sacrificio de Jonathan Santana por Joel Sayas, que sin deberla ni temerla sufrió una tarde llena de goles, comenzando por el del 21 tras ejecutar perfecto con su pata zurda. Aún así, los del Cono Sur buscaron igualar mediante un trazo largo capturado por Osvaldo, y en la contra una buena acción le permitió a los nuestros llegar hasta la cocina, mas las puertas de la despensa no se abrieron. El Alacrán mandó un tubazo hasta su natal Durango, y Morel casi rompe el anotador de la pena máxima, que muy dolido salió en el carrito, mientras Bautista se daba el calentamiento. Después de una gran pared, Óscar Cardoso se perdió la grande al impactar desviado, y ni parecía que el rival traía uno menos, pues casi de inmediato volvieron a intentar, quedando cerca del empate. El que se retiró en Celaya se preguntaba qué estaba pasando. En la otra banca, Gerardo tomaba agua con paciencia y no le escupió en su asistente gracias a que el juez de línea levantó erróneamente su franela para anular el segundo gol del Tri, construido mediante una triangulación impecable. Del 2-0 casi pasamos al 1-1, pero una vez más la nula puntería de los delanteros evitó la equidad, y ni las 1000 instrucciones que daba el de azul sirvieron para ordenar su saga, que otra vez se quedó mal parada para que Torrado reventara los hilos exitosamente. Mal y de malas, con todo el sol en el rostro, el guardameta regaló un córner que pegó en el banderín antes de marcharse, y el público comenzó con la ola cruzados los 30 minutos, donde Osvaldo se dio el lujo de matarla con el muslo. Castillo recibía la peor parte del castigo físico. Guardado buscó otra pena máxima del emparejamiento con Verón, sin que le hicieran caso. Santa Cruz se llevó un cariñito del Kaiser, y entonces llegó el 21, que la durmió de pecho y con su técnica de crack la definió más sabroso que taco al pastor. También Eric Castillo, 4 de la marca, pelota para Neri, está libre, viene el tercero, ¡gol! ¡De Neri! ¡Golazo! Mostrando todo lo que
tiene. La tercera diana no cayó nada bien en el banquillo de los que perdían, más cuando echaban a un miembro del cuerpo técnico. Una vez más la locomotora de San Luis estuvo imparable, pero su compañero se vio más tronco que tu cuate en la reta del domingo y abrió el pie de más. Hasta para provocar falta los aztecas eran calculadores, y así se fueron al descanso, de donde ya no salió el hechicero, pues le dejó su sitio a ver. Sánchez se apropió de una redonda, y con la derrota en sus rostros los suplentes sudamericanos calentaban, esperanzados a no llevarse una derrota más grande, solo gracias al esfuerzo de su cancerbero, que regaló un par de lances de fotografía. También los sustitutos verdes calentaron, en lo que la de Cuero pasaba peligrosamente por todo el baúl, y el elegido para entrar fue Bautista, en lugar del director de orquesta, lastimado por un esguince de rodilla. Guardado frenó de tajo un caño que ya saboreaba el de la Liga Deportiva. El 18 cortó cartucho una vez más, pero con la pólvora empapada. A Mayón le presentaron la de color ámbar. Por último, su capitán en el rebaño se estiró ante un escopetazo que estuvo cerca de dar en el blanco. Hay días en que no te sale nada, decía el analista, y no había mejor forma de resumir esta frase que con lo realizado por Barreto, tras llevarse a su oponente de corbata y mirar la preventiva del semáforo. Omar tomó el sitio de Juan Carlos Cacho. El de melena platinada desinfló al gondolero, y hasta el 66 Martino metió uno de sus mejores jugadores, con la esperanza de que replicara esas maravillosas tardes en la Liga Mexicana. En lugar de eso, el mariscal solo miró las fallas del Zorro Plateado y la de Arce, inmersos en una práctica de tiro. Desde afuera se animaron esta vez, pero se toparon la figura del portero, e Israel se aventó desde las alturas para tapar un pistonazo, mas el tapatío casi le echa a perder su esfuerzo en el momento en que quiso cortar un córner. El genio de Dolores inventó la altura de su apodo, pero le faltó fuerza en el zambombazo, y Roque le ganó a su marcador para recentrar. El mundialista en 2006 rectificó su error anterior y sacó las papas del fuego. No conforme, también puso a prueba sus reflejos para desviar un testarazo, y en el otro marco el de negro flotó en cámara lenta antes de atrapar un frentazo del nacido en Los Mochis. Cuando parecía que ambos se conformaban con lo sucedido, llegó un tremendo cometa de Fernando, que con su comba escribió una poesía digna de premio e iluminó los cartones. Un animado México salió a buscar el quinto, que casi llega de no ser por un offside, y ya con el Temo en el campo se obtendría un balón parado que el de Michoacán estrelló en la barrera. A Morel se le olvidó guardar la pierna, y el Tlatuani tomó largo vuelo para lograr la manita e irse a festejar con su compadre de un modo muy peculiar. Eso porque Blanco y Castillo se hicieron muy amigos desde la primera concentración, cuando les tocó compartir habitación. Hasta con la joroba el 10 se dio el lujo de cascarear al contrario, que ya no veía el momento del pitazo, pues le estaban apedrando el rancho. Todavía faltaba la diana del exboxeador, que le ganó la posición a su resguardo para conectar un jab. De este modo se cerró un juego brillante, que terminó con la media docena de huevos en la canasta. Alrededor de 1000 personas salieron al Ángel de la Independencia a festejar, y hasta echaron un partidito en una tarde inolvidable donde el equipo sub-20 también ganó, ellos a Nueva Zelanda en el mundial de la categoría. Hemos cumplido una meta, el objetivo es ganar la copa y vamos por buen camino, destacó el macho, que prometió mejorar con el paso de los duelos. El baile fue tal que el Tata Martino admitió haberle pedido al árbitro terminar el juego sin tiempo añadido, para evitar una mayor humillación, sugerencia que fue ignorada por su compatriota. Ahora pues tendríamos revancha contra el albiceleste, pues los de Alfio Basile se impusieron 4-0 ante Perú, aunque esto, lejos de asustar, motivaba, ya que el bálsamo anímico de lo observado a lo largo de estos 4 juegos daba para pensar que México finalmente podría trascender. La confianza era tal que los jugadores ni siquiera practicaron penales, seguros de resolver todo durante los 90, y así sería, pero no como ellos lo esperaban. El optimismo trepó hasta los directivos como Rafael Lebrija, que pronosticó la final, caso contrario al de Chelito Delgado, quien advirtió que su país no tenía debilidades. Como ya sabes, el historial no nos beneficiaba en absoluto, ya que en 6 partidos oficiales, los de CONCACAF solo pudieron derrotar una vez a su oponente, por 3 descalabros y 2 empates. Ramón Morales se dijo ilusionado de repetir su golazo de tiro libre realizado 3 años atrás, que lo hizo responsable de aquella victoria, y Cuauhtémoc Blanco resaltó la fortaleza de un plantel 4 veces menos valioso que el rival, según los datos. La diferencia se acortó un poquito más gracias al fichaje de Guardado con el Deportivo La Coruña, mismo que sorpresivamente se gestó durante la madrugada, cuando por fax firmó su contrato a cambio de 7 millones de euros para los rojinegros, la transferencia más cara de un mexicano hacia el extranjero en aquel momento. Estamos tratando de hacer otra historia diferente, declaró un emocionado Fausto Pinto, mientras que el Coco aprovechó para tirarle flores no solo a nuestro país, sino a la joya de sangre charrúa, de la cual halagó su explosividad y su prodigiosa pierna izquierda, en la que extrañamente reposaban los sueños de millones que recién lo conocían. Lamentablemente el extremo se encontraba entre algodones debido a la lesión, y no fue sino hasta minutos antes del partido que se optó por alinearlo, pese al corto tiempo para que se le bajara la inflamación. Otro que pasó por la enfermería fue Osvaldo Sánchez,
quien sufrió una cortadura en la frente luego de chocar contra un poste en el entrenamiento. Pero con todo y su par de visitas al nosocomio, el Tri llegó puntual a la cita en Ciudad Guayana, donde se medirá en el Estadio Cachamay ante su bestia negra. Prácticamente los toques finales, unos golpeos de pelota, ya estuvieron en el campo, se han metido en este oscuro túnel que los traslada al vestidor, en donde hoy México estará en un momento más vistiéndose. México jugará en la camiseta color verde, el pantalón blanco y las medias en color rojo. Estos son los últimos momentos. Ahí está el preparador físico, el señor Ariel González. André, Luis, amigos, México generalmente, como es el sapo, es la pedrada, y hoy es un zapotote, ¿eh? O sea, hoy es un equipo muy importante el que presenta Argentina, y generalmente México juega muy bien contra este tipo de equipo. Va a ser un muy buen partido, los dos van a pugnar por la iniciativa. Me parece que Argentina, sigo diciendo lo mismo de que inició la Copa América LG, es el mejor equipo que está en esta competición. México se ha acercado mucho a ese nivel. México ha demostrado argumentos muy sólidos para competirle hoy a una Argentina que sabe tratar la pelota, que sabe defender muy bien y que es el mejor ofensor de toda esta Copa América. Tiene 13 goles, es un equipo realmente muy poderoso. El 11 de julio de 2007, día del cumpleaños número 49 de Hugo Sánchez, el tricolor se asomó en el túnel del inmueble diseñado por ingenieros mexicanos, construido en apenas 12 meses. Una última charla con el entrenador, acompañados por un metiche policía, precedió al salto a la cancha, donde México ansiaba probar del plato frío de la venganza, luego de caer en la Copa del Mundo anterior, con ese tremendo golazo de Maxi Rodríguez. Partido que presenta un equipo, como le decía Jorge Campos, que comienza a jugar bien como el mexicano, ante una de las potencias más importantes que tiene el planeta del fútbol. Hablamos de Argentina contra México. Hugo Sánchez, serio, concreto, ha tenido una buena Copa América, ha sufrido bastante con la Copa América por momentos, pero ahora Hugo Sánchez está disfrutando. Pocos hombres repitieron del lado nuestro, 4 para ser exactos, pero en Argentina vimos hasta 6 caras conocidas. Tras el protocolo de los himnos y de los agarrones de manos, se tomaron las fotos de los 11 con ese estorboso cartelón y se llevó a cabo el volado de inicio, que para no variar, perdió el capitán azteca. Copa América controlada por el ejército, en este momento metidos en el terreno de juego, y hasta que los señores no digan que se puede jugar, el partido no inicia. Es precisamente a la orden de los militares cuando se pueden jugar los partidos de la Copa América. Y entonces sí, con la venia del chileno Carlos Chandía, comenzó la pugna por vencer a la todopoderosa albiceleste. Ya se escapaba Carlitos Tevez, pero la bandera detuvo su carrera. Hugo todavía no se quitaba su saco, y así tuvo que ver el empellón del Apache, quien se molestó mucho por la falta marcada en contra. Juan Román Riquelme sabía del potencial de Castillo, así que lo mandó a conocer el césped. Luego Castro quiso salir jugando dentro del área, y perdió la pelota de forma infantil, provocando el disparo al regazo de Osvaldo, quien la besó al tiempo de pedir calma. Ahora la llave de Correa a Topollillo fue la culpable del centro llovido por encima de la barrera que colocó el arquero, pero no pasó a mayores. México todavía no conoció la trinchera enemiga, por lo que Guardado capturó un envío y cortó un diagonal hacia el centro, jugada que finalizó con el zapatazo elevado de Juan Carlos Cacho, directo a la cámara de la televisión. Lionel Messi le imitó en el robo de balón y ya quería hacer el famoso Ankara, impedido por el mismo Andrés en la orilla del área. Lo que no pudo evitar fue el genial sombrerito de Javier Zanetti, quien luego recortó y emocionado disparó, solo que el primer palo estaba bien protegido. Del otro lado, el ratón Ayala se quedó pensando en su queso y Neri se lo comió, ganando una falta en los linderos del rectángulo grande. Se encargó Márquez, soñando con clavarla en el ángulo del portero, pero otra vez la grúa fue la que sufrió. Otro que estaba incómodo era el Macho, rondando de aquí para allá en su era técnica. Desde el vértice del campo, el Tri se asomó, expulsado por el puño de Roberto Bonancieri. El de sangre celeste se quiso colar con Osadía ante 3, mas no lo logró. Ya atravesando los 20, Tevez recibió una bola filtrada y quiso perfilarse a la zurda, cruzando mucho más de lo que hubiera deseado Alfio Basile, un personaje de la cabeza a los pies. Juan Sebastián Bayrón se estiró lo suficiente para interrumpir la conducción, aunque salió lastimado en el choque con el que le metieron golazo al Madrid. Ojalá hubiera tenido la misma puntería en el saque de manos. El Coco quizás soñaba con beberse un elixir, en lo que indicaba algunas situaciones en su lugar. Un lanzamiento de lado a lado le llegó al capitán Ayala, que quiso recentrar, pero se vio tapado. La toma trasera nos dejó ver el posicionamiento de Osvaldo, siempre pendiente de los tiros cerrados de Riquelme, soñador eterno del gol olímpico. Vaya golpe que le dio Correa a Tevez, sin recibir más castigo que la falta. Esteban Cambiaso quería un cambio de juego que le salió pésimo.
regañado por la estrella surgida de Boca. Sin razón aparente, Diego Milito, comprado ese mismo día por el Barcelona, se le fue a la espinilla a Fernando Arce, pero luego el de Monarcas se devolvió la cortesía al zaguero. Juan Román se fue al suelo, y ahora el nazareno fue la víctima de sus reclamos. A Messi también se le encimaron para no dejarlo actuar en plenitud. Castro dio un pase de terror, y el 3 veces mundialista le gritoneó de lado a lado para ordenarle tranquilidad, pero el nerviosismo de sus muchachos era evidente. La falta de experiencia les estaba pesando bastante, y el técnico ya era consciente. La Brujita Verón se lanzó desde la tercera cuerda con una barrida endemoniada sobre el tobillo del Principito, joven a punto de mudarse a La Coruña. Ojalá hubiera celebrado con la culminación de ese largo amague para barrer con 2 argentinos. Lástima que el toque de zurda pegó en la parte exterior del poste. A Hugo Sinsaco no le quedó más que aplaudir, y a la afición no le quedaba claro que eso de grito no descompone de ninguna manera al portero que despeja. El Penta quería más cercanía a los marcajes, pero Castro no le hizo caso y se echó para atrás en el personal con Tevez, quien levantó la pared y se enfrentó con Osvaldo, definiendo aguado las manos. Un servicio entre líneas generó caos en el primer cuarto nacional, donde el Borrego Torrado no tuvo de otra más que derribar a Riquelme, apuntando su nombre en el librito. Era el minuto 45, y amargamente ahí cayó el primero de la Argentina. Viene y mueve Juan Román, Riquelme mete centro al segundo palo, remate, gol. Gol de Heinze, gol de Argentina. Que Cristian, ya lo habíamos vivido, lo decíamos, la pelota segundo poste, están llegando los defensores, porque lo señalábamos, había 2 defensores contra 3 atacantes de Argentina, o sea, era muy probable que le ganara la espalda, se mueven bien, Heinze, la verdad, pega un salto monumental y de pierna izquierda con 3 dedos, Osvaldo no puede hacer absolutamente nada. El error se compartió entre los 3 defensores que se dejaron ganar la espalda, pero también de Sánchez, con la mirada fija en el balón, por lo que nunca vio llegar el remate volador de Gabriel Heinze. Tremendo sopapo en el momento menos adecuado, pues acabó enseguida el primer tiempo, y con ello la esperanza de volver a igualar. Viene la parte esta que México lo ha tenido muy bien, o sea, la capacidad de respuesta después de que anotan gol. Es la primera vez que está bajo el marcador, es cierto, pero siempre ha tenido respuesta en momentos importantes del juego. Aquí va a tener la ventaja de que es medio tiempo para recomponer esta situación. México ha respondido bajo situaciones complicadas, vamos a ver si ahora puede hacerlo. ¿Y Hugo? Hugo muy molesto, preocupado, ya lo decía Luis, es la primera vez en todo el torneo que México está abajo en el marcador. Y bueno, los mismos periodistas argentinos ahora platicando en la pausa nos decían, México juega mejor, México estuvo muy cerca, qué bien juegan los 2 volantes de marca que tiene el equipo mexicano. Nos hablaban mucho de Fausto Pinto y también de Israel Castro. Sí, o sea, México, o sea, no podemos hablar que avasalló al equipo argentino, le quitó la pelota, lo maniató, empezó a jugar una zona que le incomodaba a Argentina. Curioso es escuchar a Cristian Martinoli ser tan amoroso con la selección mexicana, sobre todo si pensamos que un año después tiró pestes a mansalva sobre Hugo Sánchez, cuando su selección de jóvenes fracasó en el intento de llegar a Beijing 2008. Salieron de cambio Cacho y Torrado para darle juego a Alberto Medina y su compadre Omar Bravo, esperando centros desde la banda para hacer daño en el área. Increíblemente, el foul de Mascherano no fue digno de tarjetón, a pesar de pegarle de lleno a Fernando. Tal vez la patada le enchuecó la dirección al de Mérida, pues la mandó de paso al infierno. La Pulga se quiso ver canchero con un clavadazo ante la llegada de Rafita, por lo que el andino lo fue a pintar de amarillo, y su compañero en el Barça nomás le sonrió. Sin vergüenza, Guardado zorrajó la Nike Mercurial veloz y con fuerza, pero encima del larguero. Sánchez lo felicitó. Por andarla punteando, el rosarino recibió patadón de Israel, y el jefecito se desquitó con el ingresado Venado. A continuación debimos empatar. Fue con un fantástico pase largo del Kaiser de Michoacán y una definición con la diestra de Castillo, que esquivó la manopla del Pato, pero no la dureza del travesaño. Messi encendió todas sus cualidades de maestro en progreso, causando altos estragos en la defensa de camiseta verde. El tiro libre indirecto llegó solo un buen cabezazo para expulsar. Sin embargo, la sensación ya era de emboscada sudamericana, arrimándose poco a poco por todos los flancos. Los guantes de San Osvaldo no dejaron de trabajar a partir de entonces. Tristemente, fallaron en detener la más importante de todas. Un trazo en diagonal lo recibió Tevez con el pecho y abrió en corto la llegada de Lionel Messi, un fenómeno de la bochita, quien de vaselina, de picadiña, de cucharita y de todas las formas que se pueda nombrar, te escribió una parábola endiosada, maravillosa, de culto. Un gol tan bello como el que nos echara del mundial anterior y que cimentó el camino para una nueva eliminación. Solo está Messi, hay que cerrarle Magallón, viene Messi, viene Messi, viene Messi, viene Messi, viene Messi. Uy, qué pedazo de gol hizo este muchacho. Qué pedazo de gol, Cuando un futbolista es capaz de hacer lo que acaba de hacer Messi, nos queda, dolorosamente, que tener que aplaudir, ¿no? Lo que acaba de hacer Messi es un futbolista de altísimos duelos. Al reloj le quedaba media hora,
Pero a nuestros representantes ya no les sobraba esperanza, así que iniciaron el concierto de faltas, y bien pronto se marcó un penalti, bastante rigorista para ser honestos. Juan Román Riquelme agarró la pelota y después de darle un besito se le puso de frente a Sánchez, con rostro confiado, pero sin anticipar la maldad del heredero del 10, que hizo su quinto gol de la Copa América. Una panenca perfecta. El capitán afiló las navajas y dio su clásica patadita de la desesperación que le costó la amarilla. Un fantasmagórico Castillos amarraba las agujetas. Basile afinaba esa ronca voz para explicar algo. Fernando Gago ingresó para ocupar el sitio de Verón y Rodrigo Palacio lo hizo por Scarface, aunque solo para arruinar la aproximación de Leonel, detenido por el arquero de Santos Laguna y muy lamentado por el señor Coco. Venado, Medina y Guardado mostraron algo de sangre en las venas. Sin embargo, la volea se fue con dirección al saque de meta. Hugo le dio indicaciones a Gonzo Pineda y lo mandó a cambio del Alacrán, nomás para refrescar esa banda. Riquelme también se fue a descansar y vimos de vuelta a Pablito Aimar. Los dos técnicos sabían que esto ya había llegado al final. Igualmente Messi la quería colgar de la escuadra, sin éxito, bajo el anuncio de los 3 de agregado. Lapso en el que vimos a 22 futbolistas acatando las normas no escritas del deportivismo. Pero nada más, México se quedaba estancado en la ronda semifinal, alejándose del partido por el título que ya jamás volveríamos a disputar, al menos no hasta la fecha de publicación de este video. Aunque la verdad dudo mucho que en el verano de 2024 la historia dé un giro brutal. Bueno, nunca gusta perder, pero cuando el rival es superior hay que reconocerlo. Ellos aprovecharon mal las circunstancias y nuevamente un despiste en el último minuto del primer tiempo se abrió el partido. Lamentablemente por eso, pero creo que el equipo plantó cara, pero hay que reconocer que Argentina fue superior. No es muy pronto para hacer un balance, mejor vamos a reflexionar, pero yo creo que vamos por buen camino, tenemos que mejorar en muchos aspectos. ¿Quieres ganar el tercero el sábado? Sí, claro, o sea, así está la competición y hay que jugarlo y por supuesto hay que pensar en ganar como siempre. Sí, fue cerrado, México es un equipo que tiene muy bien el balón, lo han sabido hacer circular durante gran parte del primer tiempo, nos han quitado el balón, a nosotros nos duele, pero después creo que en cuanto tuvimos el manejo del partido, llegaron los goles. ¿En qué momento sienten ustedes que lo rompen, que ya está? Cuando hacemos el gol, siempre el primer gol te da una tranquilidad y te agrega nerviosismo al rival. ¿Es mejor Argentina que Brasil? Veremos, hay que ganar. Esteban Cambiaso, Cristian. Bueno, decime, el pensamiento tuyo cuando empaló la pelota, cuando la picó la pelota Messi en el gol. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Gracias, Coco. 3 días después, en la capital venezolana, los mexicanos fueron por el premio de consolación ante la Garra Charrúa, equipo que calificó de panzazo tras caer 3-0 contra Perú, derrotar por la mínima a Bolivia y empatar a donas frente al anfitrión, contra el que se cruzaron otra vez en cuartos. Luego de vencer y eliminar 4-1, la siguiente ronda fue frente al Scratch, que tras un empate a 2 los obligó a ir al paredón, donde las fallas de Forlán, Pablo García y Diego Lugano los mandaron al duelo por la presa de bronce. Este sería el cuarto partido entre uruguayos y aztecas en la historia de la competencia, con saldo de 2 empates durante la fase de grupos y una victoria verde en la antesala por el título en 2001. Mauricio Reynoso llevará las acciones en el duelo por el tercer lugar y tuvo chamba desde el inicio al pitar una falta quisquillosa antes de que los celestes chutaran la primera de peligro. Posteriormente un servicio por izquierda no encontró rematador y Torrado atendió a Abreu para evitar otro tiro previo al manotazo de Guillermo, que negoció el córner. Un periodicazo se atoró en la imprenta. Después el Cuau habilitó con su mira de francotirador a un aliado que le cayó en el área y el maestro observaba paciente, a diferencia del público, cuyos saltos resonaban en la tribuna. Si los brincos empezaron como sismo, acabaron en terremoto, gracias a Washington Sebastián y su llegada a tiempo para rubricar con la calavera, abriéndole la puerta al invitado especial. Con el fantasma de ir abajo en el marcador, se armó la gresca que le costó una amarilla a Fausto Pinto, y las caídas al pasto eran una constante en este juego, donde poco generaban sus compañeros al frente. Pese a que Carini apenas se veía obligado a cortar alguna que otra daga al corazón del área, se quedó parado cuando Ramoncito trató el travesaño. Que no fue gol, esa jugada inclinó la balanza para el Tri, ya que en el rebote el duro central uruguayo perdió la cabeza y le pegó al Borrego, con lo que se ganó un pase express a las duchas. Uruguay se quedó sin su capitán, que provocó una pena máxima infantil, concretada con la clase del que siempre tomaba largo vuelo en sus ejecuciones, y así se recuperó la paridad que los del país, con apenas 3.5 millones de habitantes, buscaban romper mediante un centro resuelto en el cajón. Los balones a dicha zona eran una constante, ya que siempre llegaban a buen puerto,
y el partido estaba para cualquiera, con los de calcetas rojas dejando en claro que la lucha férrea no les daba miedo. Cachabacha le pegó con tubo a la redonda, que afortunadamente no era el Yabulani, y antes del descanso los nosos también probaron por esa vía, solo que el cancerbero recostó sin dificultad. El loco fue a lavarse las rodillas al vestuario, y para la segunda parte al Jimmy lo pisaron, mientras que el Maza se vengó con un chuletazo del que descendió con Dorados. Un error en zona baja casi abrió la puerta del segundo para México. Más nuevamente no hubo delantero perspicaz, y el Moncho volvió a bollar la vara, pero a que sus compañeros se animaran con otro impacto sin la misma puntería. El nuevo integrante de la MLS pidió un tarjetón que el colegiado declinó otorgar. El cobro de la multa viajó directo a las manoplas del arquero, y luego pintaron a Pablo García por arrancarle su playera al potosino, que pasaba de noche. Aunque una pared quedó corta originalmente, un zapato la redirigió hacia las palmas del número 1, y fieles a su costumbre, los de azul no tenían empeño en sacar punta, aun y cuando fuera a varios metros de su portería. Por derecha llegó un trazo que se fue de largo. No obstante, el de la Piedad llegó a segundo palo para provocar tiro de esquina, y Guardado tomó el sitio de Fausto Pinto antes de que se moviera la de Gajos, alejada por enésima vez, gracias a una cabeza. Todos los rebotes terminaban en los pies del cuadro concacafquiano, que tocaba el timbre sin recato, más la cortina se seguía sin levantar, hasta que el sucesor de Chava Reyes endulzó los cánticos del gol. Es un botinazo digno de alfombra roja y caravanas. Con esa bella estampa, nuestros embajadores se pusieron en ventaja y celebraron con cañito en lo que su rival, después de mucho tiempo, calaba al de Coapa, atento para detener el fogonazo. El tercero lucía cerca, pero un mal control provocó que Neri se largara el balón, y aunque quiso engañar al magistrado, este le mostró una cartulina. Buscando que la cuña apretara, el director técnico ingresó al tamborilero. También entró Fabián Canovio, pero la magia y los tiempos eran dictados por el ídolo de las multitudes, ese cuyo estilo se reconocía a kilómetros de distancia, mediante sus ñeras fintas de cadera, aprendidas en el Kid Azteca. Entonces llegó el momento de poner punto final gracias al zorro plateado, y un misil que se transformó en obra de arte. Quizá el último gran momento que ha vivido nuestro equipo nacional dentro de ese torneo. Hasta el día de hoy, la gente festejaba con orgullo la consecución del podio, pese a que todavía quedaba algo de tiempo. Y para refrescar a sus hombres, Hugo le dio ingreso al Alacrán, mientras que del otro lado fue Gargano el enviado para cortar distancias. Los forcejeos no faltaban en la desesperación charrúa por descontar, contrastada por la resignación de su entrenador, y gracias a un par de defensores atentos se evitó que esto sucediera. Pero el máximo responsable fue Francisco Guillermo Ochoa Magaña, que se llevó los aplausos merecidos al achicar una gran jugada del Cebolla. Landín disfrutó unos cuantos minutitos para el anecdotario, aunque nada más pasó, y con un disparo hacia la lámina, este grupo de futbolistas se hizo merecedor de un lugar en el podio. Un día después de lo ocurrido, Brasil se la volvió a aplicar a Argentina, y como en 2004 se coronaron ante el albiceleste, ahora por una paliza de 3-0, gracias a los goles de Julio Baptista, Dani Alves y uno de Roberto Ayala en propia puerta, mismo que dejaron una profunda huella en el ánimo del jugador. Robinho fue el mejor del torneo, además del máximo vulnerador con 6 conversiones, y la canariña logró de paso su boleto a la Copa Confederaciones, misma en la que el Tri no estaría por haber caído frente a Estados Unidos 3 semanas atrás. Esta fue la primera final de Copa América que perdió Basile, campeón en el 91 y el 93, por lo que se marchó en silencio, negándose a otorgar su respectiva conferencia de prensa. Y es que todo el plantel estaba muy dolido, ya que eran considerados favoritos en esta revancha. Quien sí aprovechó para alzar la voz fue Maradona, ya en campaña para conseguir el cargo que tanto anhelaba. Brasil a lo largo de la historia estuvo siempre un escalón arriba. Veníamos jugando bien y se nos rompió el juguete. Llevamos los mejores jugadores y ellos con el plan B nos arrasaron. Hay que recuperar la mística y jugar por la gloria, esa que no se compra con dinero, señaló el que en 2008 se quedaría con el puesto. Por cierto que el Pelusa destacó lo realizado por Leo Messi, llamado a ser el nuevo ídolo de su país en poco tiempo, y que finalizó muy caliente tras la derrota, siendo destacado en los periódicos de España como un rey sin corona. Como te comenté, al ratón le pegó muchos autogol, sumado al penal fallado en los cuartos de final de Alemania 2006, lo que provocó que el capitán anunciara su retiro de la selección tras 13 años en activo, como el futbolista con más participaciones en la historia, hasta que la Pulga lo rebasó años más tarde. El que sí la pasó muy bien fue Nery Castillo, al menos en lo económico, ya que se oficializó su traspaso al Shakhtar tras firmar un contrato por 4 años, con un salario anual superior a los 2 millones de euros.
No obstante, en la parte deportiva la operación fue un fracaso, y así se apagó intempestivamente el brillo de nuestra nueva y muy problemática estrella. México regresó a territorio nacional con sensaciones positivas para su entrenador, alegre de haber forjado un estilo de juego que nos regresó al top 10 del ranking FIFA. Sin embargo, el dolor por haber caído otra vez frente a nuestros victimarios se incrementó aún más, porque la sub-20 también fue eliminada por ellos. Chucho Ramírez y su comitiva se despidieron debido al gol de un nuevo Maxi, ahora de apellido Morales, eliminados en cuartos de final frente a una plantilla con figuras como el Kun Agüero, Ángel Di María, Sergio Romero y Ever Banega. A pesar de ello, nuestro país se ilusionaba con lo demostrado bajo las órdenes del Pentapichichi y bajo la promesa de un recambio generacional, donde nombres como Chicharito, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos y Héctor Moreno alzaban la mano para convertirse en las nuevas leyendas del fútbol mexicano. ¿En qué fallamos durante el partido de semifinal? ¿Acaso el tricolor hubiera tenido otro destino de haber mantenido al técnico en los años siguientes? ¿A qué se debió el bajón de nivel en Eric Castillo? Déjamelo saber en tus comentarios. Ayúdanos a compartir esta historia sobre nuestro último gran representante durante una Copa América. No te olvides dejar tu like. Por cierto, que si en este punto no estás suscrito, te invito a que lo hagas, para que continuemos armando juntos el rompecabezas de todas las leyendas del fútbol mexicano.